Buenas tardes, mi nombre es Jesús Armando Padilla García y voy a hablarles acerca del tema de sífilis. La sífilis es una enfermedad compleja sistémica causada por la Espiroqueta treponema pallidum. Es transmitida habitualmente por contacto sexual, pero también puede transmitirse por el contacto con algún objeto contaminado y las heridas activas de una persona infectada. Su evolución natural se divide en 5 fases: un periodo de incubación que dura aproximadamente 3 semanas, un estadio primario que se caracteriza por una lesión cutánea indolora conocida como chancro. Esta se asocia con linfadenopatía regional y bacteriemia temprana. Un estadio secundario florido de bacteriemia o diseminación acompañado por lesiones mucocutáneas generalizadas. Un periodo de infección subclínica que se detecta solo por las pruebas serológicas. En una cantidad pequeña de pacientes, un estadio tardío o terciario que se caracteriza por una enfermedad progresiva que afecta sobre todo a la aorta ascendente o el sistema nervioso central, o ambos. Su agente etiológico fue descrito por Fracastorius en 1525, pero fue descubierto por Schaudin y Hoffman en 1905. En la secreción de las lesiones de los pacientes, la reacción de Westermann para la identificación de los anticuerpos en el suero de los pacientes fue descrita por Westermann, Niescher y Bruck en 1906. El treponema pallidum es un procarionte. Este no tiene membrana nuclear, pertenece a la familia Spirochetaceae y tiene una medida aproximada de 5 a 15 micras de largo y 0.15 micras de diámetro. Cuenta con dos membranas exteriores a las cuales se les denomina externa e interna. La externa hace las veces de la membrana celular de las bacterias y la interna es equivalente a la pared celular. Aún se discute si la sífilis fue introducida en el Viejo Mundo desde el Nuevo en el viaje que realizó Cristóbal Colón a América, o si fue una enfermedad antigua que se expandió por Europa a causa de la urbanización, pero estas teorías aún no se han comprobado. Las personas que proponen que las teorías del Nuevo Mundo o de Colón alegan la ausencia de las lesiones óseas sifilíticas en los esqueletos antiguos investigados. Alegan que las lesiones pueden ser de lepra, ya que su diferencia entre los cuerpos no es precisa. En el transcurso de horas o días después de que Treponema pallidum atraviesa la mucosa o logra acceder a través de la piel lastimada, este ingresa a los ganglios linfáticos o en el torrente sanguíneo para así iniciar su propagación por el organismo. Esto se basa en que los pacientes que reciben transfusiones de sangre de pacientes sifílicos en el periodo aún de incubación se infectan. En especial le gusta a la sífilis el sistema nervioso central, tiene una gran afinidad por él. El microorganismo se divide cada 30 a 33 horas y las manifestaciones clínicas aparecen en el paciente después de alcanzar una concentración de alrededor de 10 elevado a la séptima potencia de microorganismos por gramo de tejido, y el periodo de incubación se relaciona directamente con el tamaño del inóculo. Sífilis prenatal es la que se adquiere antes del nacimiento, también llamada congénita. Generalmente el treponema atraviesa la barrera placentaria después de la semana 18 y coloniza varios tejidos en órganos vitales, lo que produce un óbito fetal, que esto también significa muerte intrauterina. Si el paso del treponema se da en etapas más tardías, el niño tiene la probabilidad de nacer, pero al poco tiempo muere por complicaciones, ya que manifiesta los datos clínicos de la sífilis secundaria del adulto. Y si sigue con vida después de los 2 años de edad, el niño presentará los datos clínicos de la sífilis terciaria del adulto. El tratamiento recomendable en el recién nacido con la enfermedad o con la probabilidad muy alta, se le debe administrar penicilina G cristalina 100.000 a 150.000 unidades por kilogramo por día, administrada en dosis de 50.000 unidades por kilogramo cada 12 horas durante los primeros 7 días. Después, cada 8 horas para completar 10 días, o penicilina G procaína 50.000 unidades por kilogramo por día en una dosis diaria por 10 días. Sífilis postnatal. En la gran mayoría de los casos se adquiere por transmisión sexual, pero también puede adquirirse por el contacto con los pacientes infectados en alguna herida contaminada descubierta o por tocar objetos contaminados. El tiempo de incubación es de 10 a 90 días con una mediana de 3 semanas. El tratamiento es igual con penicilina, pero aún no se ha establecido la dosis indicada. Depende mucho de las dimensiones anatómicas del infectado. Sífilis primaria. Se manifiesta por la lesión localizada en el punto de entrada del treponema, generalmente en los genitales. La ubicación más frecuente en el hombre es en el surco balano prepucial, pero también puede estar en el glande o cualquier área del pene. En las mujeres generalmente se localiza en la vulva, en los labios mayores o menores. También puede localizarse más profundamente en la vagina o en el cérvix.
pero esto se puede detectar solamente con un examen ginecológico. Aunque esto es más peligroso en cuanto a su transmisión y padecimiento, ya que no se ve ni se siente. Otras ubicaciones donde podemos encontrar manifestaciones son en los márgenes del ano, boca y las glándulas mamarias. El tratamiento a pacientes diagnosticados con menos de un año de tener la enfermedad deben recibir dosis de 2.4 millones de penicilina G benzatínica en dosis separadas por vía muscular profunda durante el mismo día. En niños es recomendable penicilina G benzatínica 50.000 unidades por kilogramo en una sola dosis. Sífilis secundaria se manifiesta debido a la diseminación por todos los tejidos y órganos, predominantemente en los huesos, el sistema nervioso central, el hígado y los riñones. Las manifestaciones en la piel se presentan como una erupción maculopapular que con frecuencia se ulceran. Cuando se encuentran en el escroto, la boca o la vulva se tornan vegetativas, originando los condilomas. El tratamiento: si tienen menos de un año de duración, la dosis es la misma que en la sífilis primaria, 2.4 millones de penicilina G benzatínica en dosis separadas, por vía muscular profunda durante el mismo día. Sífilis tardía o terciaria es la tercera etapa, se manifiesta por gomas cutáneas. Esta afecta a los huesos y a los órganos internos. Son muy frecuentes los aneurismas de las arterias, en especial el de la aorta. Durante esta enfermedad, los treponemas desaparecen del organismo y la infección no se transmite, pero las lesiones que se tienen son irreversibles y la mayor parte del tiempo son progresivas. El tratamiento es penicilina G benzatínica, 7.2 millones de unidades total, administrada en 3 dosis de 2.4 unidades semanales. En el diagnóstico de laboratorios encontramos el examen directo de las espiroquetas. Para la observación con campo oscuro, la superficie de la lesión debe ser limpiada con una solución fisiológica y debe ser raspada con suavidad con una gasa, de tal modo de no producir sangrado. Luego, el exudado puede exprimirse en un portaobjetos de vidrio y después cubrirse para ser examinado, ya sea con microscopía de campo oscuro o de contraste de fase. Si en dado caso la preparación es muy espesa, se puede agregar una gota de solución fisiológica no bactericida. El treponema pallidum presenta un aspecto de tirabuzón y un movimiento helicoidal, con una ondulación de 90 grados como una característica principal. Para poder considerar una lesión como no sifilítica, se debe salir 3 veces negativa la prueba. Pruebas serológicas. Cuando se realizan estas pruebas, normalmente existe una confusión debido a que existen 2 tipos de anticuerpos. Estos son los anticuerpos reagínicos no treponémicos inespecíficos y los específicos. Las pruebas para los inespecíficos son económicas y convenientes para el screening de grandes cantidades de suero como indicadores de la actividad de la enfermedad. Las pruebas para detectar los anticuerpos específicos establecen una alta probabilidad de una infección treponémica, haya sido en algún momento del pasado que la enfermedad se presentó o está presente de momento actual. Además, no son muy confiables, ya que muchas veces el resultado sale negativo aún existiendo sífilis. Estos casos se presentan más en adultos mayores.